Hermanos, ¿qué tal? Que la paz, el gozo, la misericordia de nuestro amado Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros. Ya nos encontramos en el día 22 de nuestro plan para leer la Biblia en un año. Como siempre, hermanos, antes de tomar este tiempo para compartir la Santa Escritura, vamos a poner este tiempo en manos de nuestro amado Dios y Padre. Amado Padre, aquí estamos nuevamente para darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Y también queremos, Señor, ponernos a cuentas contigo, pedirte que nos perdones por los pecados que hayamos cometido de pensamiento, de palabra, de obra u omisión. Padre, perdónanos por haber pecado voluntario y voluntariamente contra ti. Señor, examínanos y si hay algo que no te gusta, quítalo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos tu perdón, Señor, y sabemos que tú ya nos has limpiado, porque eso dice tu palabra. Padre, te pedimos también que en este tiempo seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu para entender y comprender lo que hoy quieres decirnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, para el día de hoy vamos a empezar con el libro de Génesis en el capítulo 23. Luego revisaremos Nehemías capítulo 13 y luego analizaremos el Evangelio según San Mateo para finalizar Mateo 22 y para finalizar con el libro de Hechos de los Apóstoles igualmente en el capítulo 22. Génesis 23. Muerte y sepultura de Sara. Fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Sepultaré a mi muerta de delante de mí. Respondiendo los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulcra tu muerte. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het y todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de los hijos de mi pueblo. Te doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me digas, yo daré el precio de la heredad.
tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerte. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escuchadme, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues tu muerta. Entonces Abraham se convinó con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Maxpela, al oriente de Manre, la heredad de la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Maxpela, al oriente de Manre, y Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad de la cueva que en ella había de Abraham como posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Ahora, hermanos, vamos a leer Nehemías en el capítulo 13. Reforma de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no habían de entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Y ante todo el sacerdote Elazar, siendo jefe de cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, el vino del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, los cantores y los porteros y las ofertas de los sacerdotes. Mas a todos esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Atarjerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé a todos los pueblos de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver de allí a los utensilios en la casa de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Limpiasen. Entonces encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y los cantores que hacían el servicio habían huido cada uno su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y le dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puertas, y toda Judá trajo los diezmos del grano, del vino, del aceite, de los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadón, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en tu siervo. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asno con vino y también de uvas, de higo y toda suerte de carga que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día que vendían las provisiones. También había en la ciudad tiros que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta entre vos que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadid iras
sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a alguno de mis criados para que en día de reposo no introdujesen carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Y si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por eso acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asbok, amonitas y moabitas, y a la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos. Y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien, en algunas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra vuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat Horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por su grupo, y cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para el bien, para bien. Parábola de las fiestas de bodas. Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Y volvió a enviar otro siervo diciendo: decide a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otros tomando los siervos y los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey al ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste así aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de los dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo en el capítulo 22, la parábola de las fiestas de bodas. Ahora seguimos en el libro de Mateo, capítulo 22, desde el 15, la cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron
cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad, el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. La pregunta sobre la resurrección. Seguimos en Mateo 22, versículo 23. Aquel día vinieron a él los saduceos y que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Después de todos estos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Gloria a Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. El gran mandamiento, Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. ¿De quién es hijo el Cristo? Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Ahora, hermanos, vamos ya para ir terminando el capítulo 22 del libro de Hechos de los Apóstoles. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo.
y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevada de la mano por los que estaban conmigo, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, reciba la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Seguimos con Hechos 22, capítulo 15. Porque será testigo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo es enviado a los gentiles. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibieron tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo en manos del tribuno. Y oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban su ropa, lanzando polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Él dijo, sí. Respondió el tributo, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le habían de dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Pablo ante el concilio. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los príncipes sacerdotes y a todo el concilio, y sacando Pablo le presentó ante ellos. Hermanos, hemos terminado de leer las lecturas que corresponden al día 22. Ahora, para ya despedirnos, pongamos nuevamente en oración. Padre, te damos gracias por habernos permitido terminar de leer las lecturas que corresponden al día 22. Mi alma se goza y se regocija, Señor, ante tu santa presencia. Ver cómo tú permitiste, Señor, que Sara cumpliera el propósito para el que había venido, ser la madre
de toda esa nación poderosa de Israel. Con qué honra y con qué amor su esposo Abraham logra comprar un espacio para sepultarla. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú siempre tienes un plan reservado para todos nosotros. Padre, vemos como Nehemías siguió ordenando la iglesia, el templo y las murallas de Jerusalén, comprometiéndose para que nada le falte a los levitas y permanezcan en el lugar que Dios los había puesto. Padre, también oramos y leímos hoy tu palabra al recordar el libro de Mateo y seguir analizando y revisando todas tus maravillosas proezas y tus milagros. Tú eres el mismo, Señor, y cómo confrontaste las pruebas de los seduceos, de los fariseos, Señor, con la palabra de Dios que es como espada de doble filo. Señor, gracias por habernos mostrado cómo el apóstol Pablo ha tenido que pagar el precio por seguirte, pero no se arrepiente, Señor, sabía cuál era el propósito de su vida. Señor, ayúdanos a entender cada uno de nosotros cuál es ese propósito y que cuando tú nos pongas, Señor, en cualquier sitio podamos compartir tu palabra, ministrar a las naciones, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú obrando en nuestra vida, dándonos más de esa unción y más de ese poder, Señor, para llevar tu palabra. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones. Si te hemos fallado, Señor, aquí estamos delante de ti, clamando por misericordia y por perdón. Guárdanos de todo mal. No dejes, Señor, que te fallemos. No dejes, Padre, no permitas que nuestra alma se condene, Señor, por un momento de debilidad. Guárdanos, Señor, pero que Dios como tú, que no retuvo para siempre su enojo, sino que se conmueve cuando sus hijos lo buscan de corazón. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos para que sigas obrando en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos terminado. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, y si Él no viene aún por nosotros. Recuerden, hermanos, vigilar cada día su salvación, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bendiciones, hermanos, que Dios me los guarde, que Dios me los proteja y los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.